Circuito de fuerza. Vemos que los contactos de F son los que arrancan al autotransformador. C1, que está colocado a la salida de este, va a hacer que el motor de inducción se arranque a tensión reducida. R tiene en común con F y tiene en común con C1, porque luego de que estos se abran, R va a hacer que se energice el motor a tensión nominal. El flux 43B y la pinza amperimétrica del flux 337 se coloca tanto en la parte de la línea como en el motor, porque se quiere analizar las diferencias de las corrientes. Se procederá a hacer la conexión del delta paralelo del motor. Bueno, primero hacemos el paralelo de las bobinas para luego poder hacer el delta del motor. Seguimos con la conexión. En este caso vamos a usar el contactor F para alimentar el autotransformador. Vamos a usar el contactor C1 para poder hacer el arranque a tensión reducida. Entonces hacemos la siguiente conexión. Estamos conectando C1 con R debido a que en un momento vamos a desconectar C1 y F para que se produzca la transición abierta. Entonces, para energizar la tensión nominal tenemos que poner un punto en común con F, el contacto de R. Bien, desde el punto en común entre C1 y R vamos a conectar los overload que van a proteger al motor en caso de sobrecarga. Finalmente, conectamos los overload a los devanados del motor. Circuito de control. Este lo realizamos en el programa EKTS, que consta de paro, marcha, un dato cerrado de overload, relé auxiliar CR, los tres contactores F, C1, R y el temporizador on delay RT. Lo que nos interesa ahora es los que se va a cablear. En las entradas tenemos la primera, el overload, segunda y tercera no cableamos, cuarta F abierto, C1 cerrado en la quinta, sexta R cerrado y por último F cerrado. En las salidas tenemos F, C1 y R. Aquí ya vemos el PLC programado y cómo se conectan las entradas y las salidas. Las entradas se las conectan en paralelo y las salidas las conectamos en serie como un switch que va a permitir que se alimente la bobina. En el PLC ubicamos las entradas y las salidas. Las entradas las vamos a colocar en paralelo a los contactos y las salidas en serie a las bobinas. Utilizaremos cable banana color verde para las entradas. La primera entrada vamos a colocar el contacto cerrado de overload. Para la segunda y la tercera entrada, normalmente hubiésemos puesto paro y marcha, pero como esas son entradas digitales que vienen como señales del touch panel, entonces vamos a obviar esa parte. Y vamos con la cuarta entrada, que va a ser un contacto abierto de F. La siguiente entrada va a ser un contacto cerrado de C1. La siguiente entrada va a ser un contacto cerrado de L. Finalmente tenemos el contacto cerrado de F. Las últimas entradas las utilizamos porque en el PLC los contactos se funcionan rápidamente, entonces necesitamos que demore un poquito más para que no haya fallas en el funcionamiento del circuito. También utilizamos los contactos cerrados de F y de C1 para que no se pueda accionar R.
y R, el contacto cerrado de este, para que no se pueda accionar ni F ni C1. ¿Por qué? Porque uno es para tensión reducida y el otro es para tensión nominal. Entonces no queremos que se puedan los dos accionar al mismo tiempo para que no haya problemas. Para la salida utilizaremos cable banana de color azul. La bandera superior de la primera salida vamos a conectar la línea 1 y vamos a puentear las otras barreras con la primera. La primera salida es la que corresponde a F, que es el que va a energizar al autotransformador. Estamos conectando en serie, entonces ahora de aquí de F nos vamos a la línea 2. La segunda salida corresponde a C1, que es que alimenta al motor a tensión reducida. Lo cerramos también en L2. Y la tercera salida corresponde a R, que es la que va a energizar el motor a tensión nominal. Y cerramos también en L2. Sabiendo que el tallo transformador se encuentra al 80%, vamos a hacer el arranque del motor con una temporización corta de 0.1 segundos. En el touch panel colocamos el deslizador a 10 porque es el que va a representar mi temporización corta y procedemos a la marcha del motor. En el Fluke 337 podemos observar la corriente de arranque en la línea. El segundo pico de corriente en la línea es de 5.9 amperios. Corriente de operación en la línea. Visualizamos la corriente de arranque del primer pico, pero ahora en el motor. Vamos a visualizar la corriente de arranque del segundo pico en el motor y la corriente de operación en el motor. Ahora modificamos el deslizador del touch panel para temporización larga a 40 y procedemos a la marcha. En 337 vemos la corriente de arranque del primer pico en la línea. El arranque del segundo pico en la línea es de 5.3 amperios. La corriente de operación es de 1.1 amperios. Y la corriente de arranque del primer pico en el motor es de 7.5 amperios. La corriente del segundo pico del motor es de 6.9 amperios y la corriente de operación es de 1 amperio. A través del Fluke 43B podemos ver la gráfica de la corriente que vamos a analizar en el software Fluke View en la computadora. Aplazamos Save para ver que se grabó en la memoria 18. Para poder visualizar las gráficas de corriente en el software Fluke View, primero conectamos el equipo a la computadora mediante este puerto. En el menú, con la flecha de abajo, nos dirigimos a View, Delete Screens y damos Enter. Tenemos las pantallas y en la 1 y la 2 guardamos la temporización corta. En la 18 y la 19 guardamos la temporización larga. Nos dirigimos a la número 18 y le damos View, Enter, o sea View. Entonces ahí nos sale la gráfica. Abrimos el programa Fluke View y buscamos el puerto, lo seleccionamos y damos clic en Connect. Esperamos un rato, hasta que se cargue. Nos dirigimos a la parte de arriba, al icono que tiene la forma de seno, damos clic, damos OK. La gráfica de la corriente de la línea para una temporización corta de 0.1 segundo. Tenemos aquí los cursores que los vamos a mover para ver los valores de las corrientes al lado derecho. En la gráfica vemos el primer pico y la parte de la transición abierta, que es cuando el motor se queda sin alimentación. Y es cuando se produce corrientes transientes que pueden dañar al motor. Y lo malo de esta transición es que no se tiene acceso para romper el neutro del autotransformador. Tenemos el segundo pico y la corriente de operación. Vamos a mover el cursor al lado izquierdo para poder visualizar
el valor de la corriente del primer pico, que es igual a 10.8 amperios. Ahora le movemos el cursor a la derecha para ver el valor del segundo pico, que es igual a 14 amperios. Tenemos que el valor del segundo pico es mayor al primer pico debido a que no ha adquirido la suficiente velocidad el motor, por lo que el deslizamiento no ha bajado lo suficiente, que hace que todavía la impedancia sea pequeña y por ende la corriente sea alta todavía. Ahora sí, movemos para ver el valor de la corriente de operación, que es igual a 1.4 amperios. Movemos un poco más para ver ahora el tiempo de aceleración, que es igual a 300 milisegundos. Tenemos ahora la gráfica de la corriente del motor para una temporización corta de 0,1 segundos. Vemos que la imagen es igualita a la línea, sino que cambian los valores. Ahorita vamos a ver el valor del primer pico, que es igual a 11 amperios. Movemos a la derecha para ver el valor del segundo pico, que es de 13.2 amperios. Para la corriente de operación tenemos una corriente de 1.6 amperios y el tiempo de aceleración de 264 milisegundos. Vemos que efectivamente, comparándola con la otra gráfica, la corriente de línea es menor que la corriente del motor, ya que la corriente de arranque en la línea es igual a TAP al cuadrado, la corriente de arranque directo, y la corriente de arranque del motor es igual a TAP por... La ventaja de este método es que la corriente, como es reducida, no afecta a cargas adyacentes por caída de tensión, pero su desventaja es que el tiempo de aceleración es mayor que en otros métodos. Gráfica de la corriente de línea para una temporización larga de 0.4 segundos. Vemos el primer pico, el segundo pico, la corriente de operación y la parte de la transición abierta. Vamos a mover el cursor para poder visualizar el valor de la corriente de arranque en su primer pico, que es de